Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Buenos días. Gracias, un saludo muy afectuoso a ti, a toda nuestra audiencia. Buen martes. Creo que uno de los logros alcanzados desde la perspectiva del derecho constitucional, sin duda es todo ese arreglo que pudo el país consolidar en 1996, cuando, por ejemplo, entre otros órganos del Estado mexicano, ya de carácter permanente, pudo constituir ya desde el ámbito de la Constitución al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un órgano técnico ya especializado que incluso toda su normativa, como lo recordamos, está ya en el ámbito de esa misma rama del poder público, de la rama judicial. Y en ese ámbito hay que recordar también que han sido muchos los problemas y también las soluciones que han aportado desde la lógica justamente de observar en los dos ámbitos del derecho constitucional y del derecho electoral sus actuaciones. Si nosotros, por ejemplo, recordamos algunos elementos que pueden tomarse en cuenta para observar básicamente que por definición su objetivo se ha cumplido, aquel objetivo, digamos, primordial de resolver, por ejemplo, impugnaciones de todos los procesos electorales que se desarrollan en nuestro país y también de proteger los derechos políticos electorales de los ciudadanos, reitero, no sin problemas, controversias. Han existido también una serie de procedimientos y resoluciones relativas a todo proceso electoral en donde ha privado siempre la interpretación máxima de que la Constitución y la ley sean las que primen, porque como vemos en la coyuntura más reciente, hemos visto, por ejemplo, que la Corte ha intervenido en algunos casos de la legislación electoral, pero han sido más bien basados en criterios, en interpretaciones. En realidad la propia Constitución habla de que el propio tribunal es el máximo órgano de instancia electoral para promover la justicia en ese ámbito. Y hay algunos ejemplos que están, por ejemplo, en la lógica que nosotros podemos ver algunas caracterizaciones en procesos electorales anteriores. Si nosotros, por ejemplo, vemos que en el año 2015, simplemente para citar los más recientes, hay varios antecedentes. En el caso mexicano, por ejemplo, de nuestro problema más reciente que tuvimos en los órganos electorales locales que llamamos OPLES en la República Mexicana, en Chiapas, por ejemplo, en 2015, no se respetó un carácter fundamental que fue la equidad de género, y todos recordamos que el Tribunal Electoral le ordenó al INE un inicio de procedimiento para quitar a todos sus miembros, y una vez vencido ese plazo, como sabemos, no puede detenerse ese procedimiento y tuvieron que ser removidos. También, por ejemplo, en torno a la legalidad, que es otro de los asuntos que le tocan al tribunal, recordamos la anulación que se hizo en la gubernatura de Colima debido a que intervinieron funcionarios estatales a favor de un partido político y, como se sabe, tuvo que intervenir dado que hubo una diferencia de menos de 500 votos entre el ganador y el segundo lugar. Y también, por ejemplo, en el caso de el estado de Morelos, lo recordamos cuando uno de los participantes en una contienda se vio reflejada en que la elección legislativa, justamente para la integración de la rama legislativa en Morelos, donde pensamos que el órgano público local electoral, en aras de la equidad de género, de acuerdo con su pronunciamiento y también su interpretación, suprimieron una diputación a un candidato por entonces del PRI para llamar a un aspirante que no había cumplido los requisitos mínimos porque no compitió ni recibió un solo voto y no estuvo inscrita esa persona en la contienda para convertirla por decisión de esa autoridad, la autoridad me refiero administrativa, en una legisladora, al inscribirla de último minuto en la representación proporcional. Allí también intervino, como sabemos, el Tribunal Electoral Federal en términos de los mecanismos de impugnación y de sus procedimientos, y las reglas del juego se hicieron respetar, como recordamos. Entonces, todos estos ejemplos también se suman al de las elecciones intermedias que tenemos nosotros en cuenta en todo el país. Por ejemplo, las de Nuevo León. Se trató de una candidatura independiente, como recordamos, que competía por una gubernatura, y en ese momento la Sala Superior determinó que los candidatos independientes podrían recibir financiamiento privado de manera lícita, porque, como recordamos, el artículo 41 de la Constitución, que regula todo el sistema electoral mexicano, le da preponderancia al sistema público de financiamiento sobre el privado. Debe ser, como dice
bien toda esa Biblia que está en el artículo 41 de la Constitución, debe ser el financiamiento público preponderante sobre cualquier otro. Y también es evidencia de que su actuación ha tenido en cuenta prácticamente a todos los mecanismos de impugnación. Ahorita, por ejemplo, que estamos viviendo este problema de la interpretación, que me parece que es el foco de la atención más reciente y también más lúcida, también mucho más problematizada de nuestra actualidad, porque estamos viviendo un sinsentido, un teatro del absurdo, un mundo al revés, cuando, por ejemplo, vemos que el tribunal ha tenido que pronunciarse hace unos días cuando dice que este decreto que todos recordamos, el decreto de interpretación que hizo la Cámara de Diputados, porque como sabemos el partido dominante, digamos sus aliados, hicieron lo que ellos llaman ese decreto de interpretación a la ley electoral de 2014, cometieron, digamos, dos graves errores, y lo vemos en ese sentido. Uno, porque está tan mal hecho ese decreto, el de la interpretación de la semana pasada, que, por ejemplo, ellos hicieron una afectación a la ley electoral, pero no la de 2014, que es la que está ahorita vigente, sino a la anterior, cuando todavía se llamaba Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, simplemente para ilustrar de qué tamaño estamos hablando cuando no se están honrando, digamos, los procedimientos en donde la Constitución y la ley deben estar en el mismo sentido. Y entonces afectaron una ley anterior que además hablaba de un rubro de violencia política y no del tema de propaganda, porque no era esa ley, número uno. Y número dos, me parece que una parte también fundamental que conviene citar, que es significativo, el rol de los miembros de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque se han pronunciado sobre la vigencia de una legislación aprobada en la coyuntura más reciente por la mayoría justamente de ese partido dominante y sus aliados, y buscan interpretar una violación, me parece, que cometen el artículo 134 de la Constitución, que precisamente en la Carta Magna se prohíbe la promoción personalizada de los servidores públicos en funciones en la materia electoral, como es el caso de la consulta en el rubro de revocación de mandato del presidente de la República. Como sabemos, esto obligará, me parece a mí que es una parte fundamental anotarla así en ese sentido, porque se supone que nuestro país, a pesar de todos sus problemas y de la mecánica por la que ha optado este gobierno del no profesionalismo, del no respeto por el derecho constitucional, creo que es importante recordarlo una y otra vez, que volverá a intervenir la Corte, o se obligará a la Corte a intervenir para pronunciarse, me parece, sobre este asunto, que es un fraude a la ley, porque la Constitución lo marca claramente, en el sentido de que no puede estar ningún decreto de interpretación, ninguna ley por encima de la Carta Magna, y me parece que eso es un sinsentido, y que en este momento debe tenerse en cuenta que una de las virtudes que tiene México en su sistema electoral, en todo su tamaño, es la virtud de contar con órganos que sean todavía, por fortuna, no solamente especializados, sino independientes y sobre todo autónomos del gobierno de la República en turno. Teodoro.